y poder empezar la clase. ¿Ya Listo, estaríamos, ya Brandon? estaría Sí. grabando. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Siempre siguiendo en el marco del acompañamiento del EASA, un poco por pedido de varios estudiantes, no por ninguna comisión en particular, sino por el pedido de dar o de tratar de explicar algunas cuestiones en relación al tema límites al dominio, generamos este espacio. Y en lo sucesivo, en la medida que haya algún tema que, ya sea por estar en comisión o bien por no pertenecer a la cursada regular, necesitaran alguna explicación de un tema en particular, pueden solicitarlo a LEASA y a través de Brandon hacemos el contacto y generamos el espacio. Bueno, el tema de límites, límites al dominio. En primer lugar, yo les quiero, además de seguir con la perspectiva de explicar el tema siempre desde una perspectiva sistémica, siempre poniendo en conexión el código, poniendo en conexión el Código Civil y Comercial con otras herramientas, como puede ser la Constitución Nacional, siempre desde esa mirada, no desde la mirada circunscripta al artículo de código en el capítulo o en el título de reales, les quiero un poco hacer una referencia de cómo se podría trabajar este tema y cuáles son los aspectos salientes del tema. En primer lugar, vamos a buscar todos los artículos de código que estén conectados, ¿sí? Los artículos de código y de la Constitución que estén conectados, y no solamente de la Constitución Nacional, sino también desde el llamado bloque de constitucionalidad, es decir, de aquellos tratados internacionales que hicieran referencia a límites o algún tipo de limitación al uso de la facultad o al uso del derecho, de los derechos individuales, concretamente. Por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica. ¿Qué es lo primero? ¿Qué ocurre con los derechos? Bueno, los derechos siempre tienen límites, no existen desde el punto de vista del contenido derechos absolutos. Sí existen derechos absolutos desde el punto de vista de la oponibilidad, pero siempre está íncito en el concepto de derecho individual o de derecho subjetivo el concepto de límite. ¿Qué es, qué ocurre con la figura del dominio? Bueno, ustedes saben que la figura del dominio está regulada en el artículo 1941 del Código. Sin embargo, y además del 1941 del Código, antes, previamente a eso, tienen que conectar ese 1941 con el artículo 15 del Código Civil y Comercial, que les habla de la titularidad de los derechos. Sería bueno que todos tengan el código presente, porque me podrían seguir concomitantemente. Nada más que para hacer una referencia, no es la idea leer artículos de código, sino ver cómo conectan, cómo se entraman estos instrumentos, porque en definitiva son las herramientas con las cuales ustedes van a preparar o van a estudiar en profundidad el tema. Bueno, vamos al capítulo 4 del Código Civil y Comercial, que nos habla del artículo 15, la titularidad de los derechos. Sabemos que los derechos reales, juntos con la otra categoría tradicional o clásica, que son los derechos personales, son derechos subjetivos. Y el artículo 15 nos hace referencia a la titularidad. Si voy muy rápido me dicen, juego un poco con el tiempo. A la titularidad de los derechos. Y dice, todas las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, y acá viene conforme con lo que establece este código. Ahí ya tenemos una enunciación a una especie de límite, que existe un reconocimiento de un derecho subjetivo conforme a las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial. Por otra parte, sabemos que ante ese reconocimiento de los derechos subjetivos, como son los derechos reales, ante el reconocimiento siempre existe una función intuitiva del derecho, que es la protección, es decir, y eso lo van a ver en profundidad cuando vean las acciones reales. Eso va a ser un tema que vamos a ver en otra ocasión, o en el marco de la cursada lo va a dar algún docente. Vamos a ver ahora este artículo 1941, lo vamos a conectar, a entramar con las disposiciones relativas a la Constitución Nacional.
Vamos al artículo 14, no sé si la deben tener ahí en mano, pero les aconsejo como parte de este acompañamiento para el estudio de la materia, siempre trabajar con la Constitución, que son las herramientas, es decir, la caja de herramientas que ustedes tienen que tener, somos abogados, ustedes lo van a hacer prontamente, tienen que trabajar con sus herramientas, y sus herramientas de trabajo son estas. El artículo 14 de la Constitución Nacional les dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Y casi al final del artículo les dice de usar y disponer de su propiedad. Ahí vemos que el sentido constitucional de propiedad no es más amplio, y esto lo deben haber visto ustedes en clase, o lo deben haber visto para aquellos que no están cursando, cuando lo hacen por cuenta de ustedes, que el concepto constitucional de propiedad es un concepto más amplio que el relativo al derecho real de dominio contenido en el artículo 1941. Asimismo, tenemos dentro de este entramado normativo, tenemos otros artículos que son importantes traer a colación en este tema. Otro es el artículo, hay como envíos, ¿no? Como conexiones. Otro es el artículo 17 de la Constitución Nacional, que les habla de que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Es decir, reglamentar un derecho, o de alguna manera limitarlo, no significa vulnerar el contenido constitucional, no significa vulnerar el contenido del derecho en sentido constitucional. Limitar es darle cauce. ¿Qué es lo importante acá? Y por último, que me queda pendiente, es conectar lo que venimos diciendo con el bloque de constitucionalidad, concretamente con el artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica. Yo lo tengo por acá. Ustedes, si no pueden acceder en este momento, no importa, pero pueden tomar nota. Esperen que lo tenía por acá ya preparado. Lo tengo electrónicamente, no impreso. Artículo 21, fíjense, como el Código Civil, como la Constitución Nacional, y como en el bloque de constitucionalidad, por el 75, inciso 22, se entraman y se conectan. Les habla de toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Es decir, fíjense cómo preparar un tema no significa que se tienen que circunscribir únicamente a un artículo de código relativo al título de derechos reales, sino que pueden tener un amplio espectro. Ustedes tienen herramientas que les va a dar soltura y les va a permitir conectar los temas. ¿Qué significa esto? Que no hay derechos que sean ilimitados. No hay derechos ilimitados. Lo que hay es coexistencia normativa, conexión y coexistencia normativa. Lo que sí se puede dar en la práctica es que haya tensiones entre un derecho individual y un derecho en donde esté comprometido el interés público. Hay un artículo que es novedoso en relación al Código Civil actual, que es el artículo 240. El artículo 240 del Código Civil y Comercial habla de los derechos de incidencia colectiva. Seguramente ustedes, cuando han estudiado derecho de las obligaciones o daños, han referido a ese artículo, que ya había un embrión de lo que es los derechos de incidencia colectiva en el 2618 del Código Velezano, del Código de Vélez. Vamos al 240 del Código Civil. Si hay alguno que quisiera participar para hacerlo más interactivo y lo quiere leer, estaría buenísimo, porque me ayudan a mí ¿qué es lo que hacemos por otra parte en la presencialidad? ¿Hay alguien que se pueda habilitar el audio ahí? Ya vamos a aprender a hacer esto más interactivo, porque la idea es que podamos generar espacios en donde no seamos nosotros solamente los que transmitimos el conocimiento, sino que yo extraño un poco eso, la presencialidad, que podamos intercambiar. Pero bueno, yo lo encontré acá.
artículo 240, en la sección tercera, les dice límites al ejercicio de los derechos individuales. Sabemos que el derecho real de dominio es un derecho subjetivo, reitero, es un derecho que se encuentra limitado y que el límite hace al contenido del derecho. Esto es fundamental, el límite hace al contenido del derecho. Ahora lo vamos a explicar un poco metafóricamente a esto. Vamos al 240. Les dice, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse, acá, fíjense, este entramado, esta conexión, esta coexistencia a la que hice referencia, con las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, la flora, la fauna, la biodiversidad y demás. ¿Con esto qué queremos decir? Que hay permanentemente una conexión y un entramado en donde lo que se hace es reafirmar esto de que los derechos no son ilimitados. ¿Qué pasa con las normas administrativas? Vamos a ir al artículo 1941. Por supuesto que voy a hacer una aclaración. Casi siempre, cuando nos referimos a los límites al dominio, tenemos que pensar que estamos refiriéndonos como a los límites a los derechos, ¿sí? Es decir, todos los derechos tienen limitaciones y no solamente el derecho real de dominio. Algunas limitaciones surgen o están íncitas en la propia estructura del derecho. Todavía ustedes no han visto los derechos reales en particular, pero pensemos, por ejemplo, en la figura del usufructo, donde lo que no puede hacer el titular del usufructo es alterar la sustancia. Entonces, ese es un límite que está íncito en el contenido del derecho real de usufructo. Está ahí, es íncito a su contenido, a su estructura. Vamos a referirnos al derecho real de dominio y muchas veces, pedagógicamente, nos referimos al derecho real de dominio. ¿Por qué? Y bueno, porque es el derecho real que reúne la mayor cantidad de facultades posibles que una persona puede tener. Y ahí ustedes van a encontrar referencias a autores como Aubry y Roe, muchas notas del Código Velezano refieren a juristas como Aubry y Roe, a juristas como Wolf, en donde nos hablan de esta suma de facultades o el máximo poder que una persona puede tener sobre una cosa. En comisiones deben haber visto ya el derecho real de dominio, y bueno, supongo que los que vienen estudiando el tema también. Nos vamos a referir al derecho real de dominio y a sus límites, concretamente. Pero no podíamos dejar de soslayar esas otras normas, ¿no? Las normas que no están en la parte específica del título dedicado a los derechos reales, pero que están en conexión. Vamos a ir, bueno, el derecho real de dominio es un derecho subjetivo, está regulado por el Código, es el primer derecho en la nómina de los 14 derechos reales legislados, y vamos a ir, esto estoy hablando concretamente del artículo 1882, que les da el concepto de derechos reales. El artículo 1887, inciso A, es el que hace la enumeración de los derechos, el llamado numerus clausus. Ahí tienen el primer derecho real, que es el dominio, y que es el derecho real por excelencia, ¿sí? Seguidamente, es un derecho real sobre cosa propia, y bueno, ahí ustedes tendrían que clasificarlo, es decir, bueno, ¿tengo que hablar de derecho real de dominio? ¿Cómo voy a conectar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las disposiciones? ¿Solo el código? No, hay otras leyes que también refieren al dominio. Es decir, estamos hablando de la metodología para el estudio de un tema. Al mismo tiempo que lo damos, nos referimos a la metodología. ¿Entienden en qué consiste el acompañamiento? No es venir solamente a recitar el contenido, que ustedes lo tienen en las comisiones, y los que no, bueno, siempre están en el espacio de acompañamiento, pero sí enseñarles a que la mentalidad es amplia, no es reduccionista, porque eso les va a dar, además de una formación sólida, les va a dar a ustedes la posibilidad de poder conectar, presentar mejor los temas, y esto ya no sirve solamente para su recorrido o su
trayecto como estudiantes, sino que es, les diría, una metodología para el día que sean abogados y tengan que realizar una argumentación, una defensa, etc. O sea, esa es la metodología, ¿no? Recurrir a todas las herramientas. Vamos al artículo 1941, entonces, del Código Civil y Comercial. ¿Alguien lo tiene ahí? Brandon, o otro que no sea Brandon, para no darle tanto protagonismo. Sí, si me da 2 segundos que lo voy a buscar, lo tengo mal. Ah, no, lo tiene en otro lado. Bueno, alguno de los chicos, Natalia, Cintia, Sebastián. Yo lo tengo, si quiere lo puedo leer. Sí, a ver, dale, Cintia, genial, gracias. El 1941. 1941. Dice, Discúlpame, por ahí te voy a interrumpir, porque vamos a tomar lo que necesitamos para el tema de límites. A ver, Natalia. Bueno, No, perdón, Cintia. Dice, el dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa. Ahí está, la límites... suma de facultades. Las tenemos claramente identificado en el artículo 1941. Todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa. Esto en los antecedentes, en Roma, los romanos hablaban del ius fruendi, del ius abutendi y del ius utendi, ¿sí? El derecho a uso, el derecho a goce y el derecho a disponer de la cosa, tanto material como jurídicamente. Los romanos no daban definiciones del dominio, porque no eran propensos a dar definiciones, sino que eran eminentemente pragmáticos o prácticos, ¿sí? Pero estas son las facultades a las que ellos se referían. Es decir, que seguidamente al reconocimiento de estas facultades nos habla de el ámbito, y aquí sí estoy haciendo referencia al que hacen al contenido del derecho, les dice dentro de los límites previstos por la ley. ¿Qué significa esto? Que el límite, o sea, el ordenamiento, el sistema, reconoce el derecho, pero conjuntamente, íncito, dentro de ese reconocimiento, está el límite. Vamos a un ejemplo metafórico. Piensan en un río, ¿sí? Que tiene un cauce donde circula el agua. Sería el caudal, o sea, el contenido del derecho real sería el caudal que circula por ese río, ¿sí? Todo su contenido caudaloso. Sin embargo, tiene límites. Ese río no desborda, ¿no? Porque en ese caso habría, en la figura de un río, habría un desbordamiento de las aguas. Lo que hace ese cauce es marcar un camino, un sendero, ¿sí? Entonces, bueno, ocurre lo mismo y lo traigo metafóricamente, para que lo entiendan metafóricamente, el límite está hacia el contenido. Es decir, no existe un derecho real que se ejerza absolutamente en términos de poder extralimitadamente ejercer estas facultades. Vamos ahora, ¿vieron cómo vamos haciendo el recorrido? Empezamos por el artículo 15, titularidad de derechos, referimos a la Constitución, al artículo 240, seguimos por el 1882, seguimos por la nómina de los derechos, seguimos ahora, ven que vamos estableciendo metodológicamente una hoja de ruta, como si fuera un mapa. Y esa es la forma de estudiar. Si ustedes lo que hacen es tomar el libro, el capítulo donde dice dominio, y referirse a que el derecho real dominio al concepto, y seguir y no hacen estos recorridos, lo que hacen es que no están aprendiendo, o sea, lo que están haciendo es que van a lograr un aprendizaje memorístico. Hay que poner mucha pasión, no solamente en el enseñar, sino también en el aprender, de decir, yo voy a construir mi material de estudio, yo voy a construir mi tema. ¿Qué tengo? Tengo el autor, tengo la clase de la docente, de la adjunta, los que están cursando en la comisión 2 y 3, tengo entendido que la adjunta ha dado el tema, los que están cursando en la comisión 1, creo que ayer o antes de ayer, la adjunta dio este tema. O sea que tengo el autor, tengo a Astrea Virtual, tengo un montón de elementos. Ahora, ¿qué tengo en casa? Bueno, tengo que tener la Constitución, tengo que tenerla.
tengo que tener los tratados internacionales, tengo que tener el texto, y tengo que tener la voluntad y la actitud creativa de formar sus propios, los que antes se llamaban apuntes. Bueno, el apunte a veces termina siendo un resumen, que a veces se los dio otro, o que a veces los arman ustedes subrayando. Todos fuimos estudiantes, todos hicimos esos caminos, ¿eh? Y esto es un poco ensayo y error. Pero lo que les queremos transmitir desde el EASA es que la construcción del propio material de estudio tiene un valor y algo que se ve en apariencia como un disvalor. El valor de que a medida que lo van haciendo y lo van construyendo, es su obra, es su creación, es la creación de ustedes, que son los protagonistas de todo esto que estamos haciendo. ¿Eh? Es el valor de lo que crean, así como el médico o el aprendiz de medicina lo hace en la sala de aprendices o en la práctica. Bueno, la práctica de ustedes es armar este material de estudio. Y en eso queremos hacer hincapié. Y además, a medida que lo hacen, difícilmente se lo olviden. Si ustedes al cortar esta clase conectaran, por ejemplo, todo esto que yo les dije y se pusieran a armar el tema de límites, van a encontrar un montón de conexiones que van a poder entramar y les va a quedar, a medida que construyen, la obra que construyen les pertenece, se hace propia, y en eso es la mejor manera de aprender. Vamos a, después de que conectamos el 1941, vamos a conectarlo con el 1970, que habla de los límites al dominio. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. En relación a los límites, tema límites, como para cerrar toda esta primera etapa, tema límites es un tema que es transversal. ¿Qué significa transversal? Término de moda. Que abarca y atraviesa todo el sistema jurídico. ¿Sí? Es un tema transversal, horizontal, si le quieren llamar de otra manera, que atraviesa todo el sistema jurídico, los límites. Entonces tenemos regulaciones constitucionales, regulaciones del derecho privado, regulaciones en el derecho público, en el derecho administrativo. Cuando el código les habla de derecho administrativo, el Código Civil, ahora lo vamos a ver, en realidad está haciendo referencia no solamente al derecho administrativo estricto sensu, en sentido estricto, sino que lo hace estricto en sentido lato, en sentido amplio. Eso significa sentido lato, sentido amplio. Entonces vamos a tener normas del derecho privado, normas del derecho público, vamos a tener, por ejemplo, el código aeronáutico. Entonces, todo lo que es límites es un tema transversal, amplio, en sentido amplio. Vamos al 1970, a ver, Cintia. Dice, normas administrativas. Sí. Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio... Ahí, Cintia, perdón. Ahí ven, les dice, las limitaciones. Acá vamos a hacer una aclaración. Que voy a referir brevemente a lo que ocurría en el Código Velezano para que ustedes después puedan entender por qué se llegó a esta redacción. El Código Vélez, de Vélez, siglo XIX, ¿sí?, refería a lo que se llamaban las restricciones y límites al dominio. Uno de los proyectos de unificación de la legislación civil y comercial, que fue el proyecto del año 1998, conocido como el proyecto del 98, había propuesto, o propuso, mejor dicho, dejar de lado el término restricción y proponer la utilización del término límites, límites al dominio. ¿Por qué la eliminación del término restricción? Bueno, porque el término de restricción importa, esto es muy importante lo que les voy a decir, importa la idea de menoscabo, ¿sí? Menoscabar, como que el dominio está menoscabado. Sería como de alguna manera quitarle una virtualidad o quitarle parte de su contenido, visto de esa manera.
yo les pregunto, por lo que venimos diciendo a todos los que están participando, ¿no? Hagámoslo así porque me parece que es más rico. Total, yo no lo estoy evaluando, así que está bueno que lo podamos hacer de esta manera. Si yo digo la palabra restricción y hablo de menoscabo, ¿con qué? Y antes les dije que los límites hacen al contenido del derecho real de dominio, ¿qué les parecería que hay ahí? ¿Qué es lo que se produce? ¿Me siguen? No. No comprendo bien la pregunta. Claro. Yo les digo, por un lado, que el código de Vélez era propenso, utilizaba el término restricción. El término restricción, el sentido, semánticamente, ¿sí? Desde el punto de vista del significado, semánticamente es eso, desde el punto de vista del significado, la palabra restricción es menoscabo. Pero si yo por otro lado les dije que el derecho real de dominio lleva íncito, recuerden el ejemplo del curso de agua, la idea del límite, ¿qué pasa? ¿El límite es un menoscabo? No. Es una A mí pregunta. me daría la idea A de que ver, el Natalia, límite... perdón, Cintia, Natalia. Hay una contradicción entre las dos. ¿Hay una? Contradicción entre las dos. Porque la primera, la restricción, estaría violando la Constitución. En realidad, Porque sería un menoscabo. Entonces hay una contradicción entre límite y restricción. Y hay claro, una... si yo es decir, lo que les quiero significar es que el reconocimiento del derecho lleva aparejado el límite, porque no hay derechos absolutos en esos términos. Distinto es que el derecho real sea absoluto desde el punto de vista de la oponibilidad, o sea absoluto desde el punto de vista del ejercicio de la suma de poderes que confiere. Pero si yo te digo, te reconozco este derecho, pero con un límite, ¿sí? No es un menoscabo eso. Lo que es justamente es eso, es limitarlo, darle cauce, yendo al ejemplo del río. ¿Entienden? Si yo digo restricción, es como que te estoy cercenando, ¿sí? Como que te estoy cortando, por llamarlo de alguna manera, cercenando, y acá no hay un cercenamiento. El límite no importa un cercenamiento, no importa un menoscabo. Te reconozco el derecho subjetivo limitadamente. ¿Y por qué te limito? ¿Por qué hay límites? Y hay límites porque hay un tema que tiene que ver con la coexistencia del derecho de otros, ¿sí? Ejemplo, en este caso, esto también se conecta con la figura del abuso del derecho. Yo te reconozco tu derecho real de dominio con un límite. Eso no significa, ¿me siguen hasta ahí?, vulnerar el artículo 17 de la Constitución Nacional. No, no significa eso. ¿Qué es lo que hace el derecho? Y bueno, el derecho lo que hace es regular, ¿sí?, y permitir esa coexistencia. Esa es la función. Por eso, lo que ocurrió es que el proyecto del 98 elimina el término restricción y propone el de límites. Vamos a hacer una aclaración acá. Alterini, que fue uno de los referentes paradigmáticos del proyecto del 98, distingue entre dos conceptos, que luego fueron, fueron la conclusión o producto de las conclusiones de las jornadas de Derecho Civil del año 2013, que se celebraron en la UBA, en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho de allá. Alterini distingue entre límites y limitaciones, y la doctrina en general lo ha seguido, de distinguir entre límites y limitaciones. El límite es lo que antes era considerado por Vélez como la restricción, ¿sí? La limitación es accidental, puede o no estar. El límite está siempre. El límite hacia el contenido. La limitación es accidental. ¿Cuál puede ser una limitación? Antes de que me lo pregunten. Bueno, una limitación son las llamadas cargas reales, ¿sí?, que serían los derechos reales que una persona tiene sobre un objeto ajeno. Es decir, una limitación, por ejemplo, sería: yo soy propietaria de un bien inmueble, tengo el dominio, el derecho real de dominio sobre un bien inmueble, sobre la que pesa
¿sí? Una carga que puede ser una hipoteca. ¿Me siguen? Esa es una limitación. Volvamos a este juego de palabras. Todos los derechos tienen límites, pero no todos tienen limitaciones. ¿Ahí lo entienden mejor? ¿Por qué? Titulares de dominio, hay muchos, ¿sí? Ahora, todos los titulares de derechos reales de dominio, todos esos dominios, ¿tienen cargas reales? O sea, tienen, la carga siempre yo la simbolizo como una mochila que tiene ese derecho real. ¿Sigo siendo la dueña? ¿Sigo siendo la propietaria? Sí, pero tiene una limitación. Esa limitación es, por ejemplo, la constitución de una hipoteca, ¿sí? Todos los derechos reales tienen límites, pero no todos los derechos reales tienen limitaciones, porque no todos los derechos reales están hipotecados. ¿Me siguen hasta ahí? Estamos conectando, ¿hay alguna? Quiero saber si me siguen. Sí, perfecto. ¿Entienden? Estamos haciendo algunas precisiones terminológicas. ¿Por qué? Porque como esta clase no pretende acabar el tema, y si necesariamente tenemos que continuar, la vamos a continuar, no es que tenemos un tiempo, pero lo podemos reanudar, podemos seguirla en otro encuentro, desde ya, es darle precisión terminológica a cuestiones que a veces en la lectura de la bibliografía confunde, y no solamente la lectura de la bibliografía. Fíjense lo que pasa ahora en el Código Civil y Comercial. Les dice, yo les distinguí, restricciones, sistema de Vélez, lo dejamos, es menoscabo, el límite no es menoscabo, el límite es cauce, está íncito al contenido. Miren lo que pasa con el código actual, capítulo 4, límites al dominio, o sea, evitó el término restricciones. A ver, Cintia, lee el 1970, dice normas administrativas, y ahí a ver qué dice. Dice, las limitaciones impuestas al dominio privado... Miren lo que pasa con el Código Civil y Comercial. Les dice las limitaciones. El título refiere a límites al dominio, y cuando regla, la norma del 1970, les habla de limitaciones. ¿Ahí qué debió decir? Les pregunto a todos, los que quieran participar. En lugar de limitaciones... Límite. ¿Quién dijo ahí límite? Yo. ¿Brandon? No. ¿Nicolás? No, Nicolás Cerona. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Ahí te vi, porque no estabas en la cámara. Fíjense, ahí debió haber dicho límite, y es el mismo código, la misma regla, la misma norma, la que nos conduce a esta confusión. En realidad, es un error de la técnica legislativa del código, que está confundiendo la limitación con el límite. Volví a leer, Natalia, entonces, la última parte, las limitaciones impuestas al dominio privado. Al dominio privado, en el interés público, están regidas por el derecho administrativo. Bueno, acá viene la parte, les estoy enseñando a interpretar los artículos de código y no quedarse con... Porque vamos a suponer que esto, les podrían hacer una pregunta en la situación de examen, en la mesa libre, decir, ¿cuál es la diferencia entre las limitaciones y los límites? ¿Todos los derechos tienen límites? ¿Todos los derechos tienen limitaciones? Entonces, bueno, a veces la precisión terminológica les aclara algunas cuestiones que pueden leer en los textos de la misma ley que se puede prestar a confusiones. Esa es la idea. Vamos a hacer otra aclaración en relación al 1970 que tiene que ver con las normas que rigen. Dice... Doctora. ¿Sí? Ahora se va a cortar, así que cuando se corte, si quiere, continuamos. Armo otra reunión igual. Bueno, ¿quiere seguir? Porque... ¿Sí? Para que sí. En realidad me pasa siempre en la presencialidad, y en esto era obvio que no me iba a alcanzar el tiempo. Yo porque para que no empiece a leer el artículo. No, está bien. Lo que a veces me pasa es que le pongo mucha velocidad